Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Me invitó a este diálogo con UNGA y el título de la invitación fue hablar sobre los conflictos sociales en el Chile de hoy. Yo voy a hablar de eso, pero poco. Voy a hablar de otras cosas, ¿ya? Y yo lo advertí porque, a mi juicio, el país hoy día está enredado en una serie de temas que por ahí no es para todos conocido, no todos están anticipando, y creo que es importante dialogarlo con esta comunidad. Entonces, la presentación la estructuré en dos partes, espero no aburrirlos mucho. La primera parte le puse hecho estilizado, porque son cosas que más o menos conocemos. La presentación aquí fluye más o menos rápido y si ustedes quieren revisita un montón de temas que probablemente ustedes conocen y sin embargo está empaquetado de una forma distinta, creo, y por lo tanto la imagen que ustedes debieran terminar en la cabeza después de esta primera parte sea un poquito excepcionante, ¿no? Y luego la segunda parte tiene que ver con mucha especulación, ¿ya? Porque hay hartas cosas que no sabemos, pero que son preguntas que yo he tenido en la cabeza en el último tiempo y que me interesa debatirlas con ustedes, ¿ah? Y contrastarlas y ver qué reacción generan en un grupo como este. Entonces la primera parte habla del bienestar, de la desigualdad, de la movilidad social, de la crisis de la élite y de un tema que tiene que ver con el discurso de nuestra élite, si ustedes quieren, y las expectativas que eso genera y el potencial quiebre que esa expectativa no cumplida podría generar. Y en la segunda parte tiene que ver con los desafíos de política pública para el futuro, la calidad del gobierno en ese diseño, y dos temas que son bien emergentes que tienen que ver con cambios demográficos y con automatización, que a mi juicio nos va a sacudir todo lo que sabemos y toda la estructura social que tenemos hasta el momento. Entonces, los últimos dos puntos son más de especulación, pero igualmente creo que son desafiantes intelectualmente para una conversación como esta. Entonces, partamos con los hechos estilizados y con la foto general, ¿no? Entonces, creo que es indudable para todos nosotros los que estamos acá, lo que hemos visto y hemos seguido la trayectoria de Chile en el último tiempo, que Chile exhibe una importante mejora en bienestar, ¿ya? Y esto se traduce en un aumento en los niveles de ingreso de la población y consecuentemente a ello, consistentemente a ello, una caída en los niveles de pobreza. Entonces hay hartas cosas que justifican o que soportan este análisis. El primero, por ejemplo, hace un mes atrás, el índice de desarrollo humano del PNUD, ¿de acuerdo? Y ahí la línea punteada verde te muestra desde el año 90 hasta el año 2017 cómo el país se ha ido mejorando de forma significativa y constante. ¿De acuerdo? Entonces, es un hecho bastante conocido la mejora en bienestar definido por desarrollo social. Después, también subimos hace poco tiempo atrás la caída en la tasa de la pobreza. Entonces ahí está la nueva serie, la actualización que hizo el desarrollo social. Entonces ahí tiene la serie del año 2006 hasta el 2017, pobreza urbana y rural, y una caída sostenida del 2006 al 2017. No hay que olvidar que la pobreza en el año 90 era más o menos del 40%. Entonces ahora estamos en el 7,4%. Es bastante bajo y la caída es bastante relevante, digamos. En el gobierno anterior, una de las cosas buenas que se hizo y que lamentablemente tuvo bien poca repercusión, siempre tendimos a ver el vaso medio vacío, pero un ministerio que hizo muy bien la pega fue Desarrollo Social, por ejemplo. Y una de las cosas que hizo, por ejemplo, fue estas nuevas mapas de pobreza multidimensionales, que nos ayudan a tener una mejor comprensión de cómo lo estamos haciendo en términos de desarrollo, en particular en pobreza. Y ahí vemos cómo la pobreza multidimensional es bastante más alta que la pobreza medida por ingreso. Hay cierto estancamiento en torno al 16% en las últimas mediciones, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos acción que hacer, digamos. O sea, esta pobreza por ingreso que nos da un número bastante bajito, menos del 10%, en la dimensión multidimensional aparece bastante más alta y por lo tanto es un aspecto en el cual nosotros tenemos que pensar de forma más integral o más sistémica, de tal forma de atender estas necesidades de pobreza. Respecto a desigualdad, movilidad y meritocracia, a mi juicio aquí empiezan los problemas, los problemas de mediano y de largo plazo. Entonces, cifras más, cifras menos, dependiendo cómo tú miras las cosas. Hay algunos autores que muestran que Chile ha mostrado una caída en la desigualdad y
y la gente aparece bien contenta con esto. Yo tengo serias dudas al respecto. Sin embargo, y a pesar de ello, igual el nivel de desigualdad aún es alto. Segundo aspecto, Chile exige baja movilidad social, es decir, tus condiciones de origen determinan de forma importante tu posibilidad de éxito futuro. Si tú naciste en un hogar de alto ingreso, eres poco desafiado y por lo tanto con una alta probabilidad vas a constituir un hogar de alto ingreso. Si tú eres una persona de bajo ingreso, con una alta probabilidad vas a perdurar o vas a permanecer en una condición de relativamente bajo ingreso. Entonces, ¿cuál ha sido el discurso? Y aquí empiezo, ¿por qué aquí empiezan los problemas en el juicio? Porque el discurso que hemos construido como sociedad es un discurso falso, ¿ya? Y creo que es importante que lo digamos con el calificativo que corresponde. Esto es un discurso falso. El discurso que hemos inventado para dormir tranquilo en la noche es el de meritocracia. Entonces es un discurso que nos dice, mira, está bien, es un país que hemos avanzado en pobreza, hemos mejorado los indicadores de bienestar, sí, somos desiguales, pero dinámicamente vamos a mejorar. Dinámicamente el que tiene talento va a sobrevivir, va a destacar y le va a ir bien en la vida, ¿ya? Y eso crea expectativa de que las familias, por lo tanto, se endeudan, por ejemplo, para educar a sus hijos, se endeudan para mejorar sus condiciones de vida apostando a este diseño meritocrático o de movilidad, ¿de acuerdo? Esa es la apuesta. Sin embargo, cuando tú examinas los datos, tú te das cuenta que eso no está ocurriendo, ¿ya? Es decir, el desafío, el mecanismo principal por el cual ese relato se sostiene es el mundo de la educación, y en particular la educación terciaria. Cuando tú examinas los datos hoy día, tú te das cuenta que muchas familias efectivamente se han embarcado en esa trayectoria de educar a sus hijos y educarlos en la educación superior, ¿de acuerdo? Hay un montón de programas que tratan de apoyar en esa dimensión y han sido exitosos en la métrica de cantidad. La cantidad de niños o de personas educadas en educación terciaria ha crecido de forma exponencial, ¿sí? Sin embargo, cuando ves los retornos de esas personas, los retornos son cero. Si quieren podemos entrar con más detalle a eso en adelante, digamos. Entonces, mi problema con este discurso es que esto tiene consecuencias y tiene riesgo importante. Es decir, cuando como sociedad nos demos cuenta que el relato falla o no está cumpliendo las expectativas que la población tiene respecto a la inversión y al esfuerzo realizado en educar a nuestros hijos, entonces lo que eso va a generar mayores cuestionamientos de las autoridades, baja credibilidad y mayor desconfianza en el mundo político. Ese nudo, a mi juicio, es bien complejo de resolver. Esta es la foto, por ejemplo, entre el año 90 y 2013, de cómo era la distribución del ingreso en Chile. Entonces, esta foto yo siempre la muestro porque es muy violenta, bastante plana, creciente, pero plana, y luego ahí en el percentil 92, ahí empiezan a crecer los ingresos, ¿verdad? Ya, ¿y qué es ser percentil 92 en Chile? En el año 2013 eran 500.000 pesos. Eso es. Entonces, si tú te imaginas, ingreso per cápita de un individuo son 500.000 pesos y estás en el 92% más rico. Eso es el país. Entonces yo hice lo mismo ahora con el 2017, que es la última que hacen. Esa es la foto. O sea, la foto es la misma. Y ahora en vez de ser 500.000 pesos son 590.000 pesos. Con peso del 2017. Pero la foto es la misma y eso ocurre en el percentil 90. Es decir, si tú dices, yo estoy en el 90% más rico, perfecto. Tú estás en un hogar donde el ingreso per cápita es de 590.000 pesos por persona. ¿Ya? Eso es estar en el 90% más rico. Si haces la integral hacia abajo, es decir, ¿qué es lo que ocurre hacia abajo? Ahí la situación se empieza a complicar, porque claro, ahí hay que pagar la salud, hay que pagar la universidad, ¿cierto? Entonces eso es una situación, eso muestra la desigualdad que hay en el país. Esto es un dato bastante viejo que yo todavía lo muestro porque no sé si lo han visto ustedes, pero si no lo han visto, se los digo, y si lo han visto se los recuerdo. Esta es la trayectoria educacional de alumnos que entran a escuelas municipales en Viña del Mar, en la región Valparaíso. Entraban, esto viene de la Comisión de Infancia, ¿no? Cuando se crea Chile Crece Contigo. Entraban en esos años 2.000 niños a la educación municipalizada, ¿cierto? En la región de Valparaíso. Ingresaban a tiempo de cuarto medio 1.100 niños
rendían la prueba de aptitud o PSU 600, ¿sí? Lograban un puntaje mínimo para postular, que eran 450 puntos, 200, el crédito para acá es 475, para que lo tengan en la métrica en la cabeza. 200 niños, y los que obtenían más de 600 puntos, es decir, libertad de elegir o acceder a carreras de alta calidad, 6. Partimos con 2000 y terminamos con 6, hicimos muy mal la pega. Si ustedes lo piensan bien en un minuto, 2000 niños y les dimos opciones reales a 6. Esto es cuánto se inmoviliza la élite en este país. Entonces, esto es cuál es la probabilidad en la última columna de permanecer en el 10% más rico. Es decir, si tú naciste en una familia que está en el 10% más rico, ¿con qué probabilidad tu hijo va a conformar una familia que también está en el 10% más rico? En Escandinavia es algo así como 20%. ¿Eso qué quiere decir? Que hay mucha entrada y salida. Hay gente que nació pobre y terminó rica, o gente que era rica y terminó pobre. En Chile es 56%. En Brasil 47%, el 20%, y en el 10% más rico en Brasil es 65%. Esto es puro ADN latinoamericano. Entonces, cuando tú mezclas las dos métricas, tú ves ahí, por ejemplo, ahí está Chile, un país con baja movilidad social y alta desigualdad. Eso es Chile. Entonces, y aquí están los países que tienen baja desigualdad y alta movilidad social. Entonces la pregunta es cómo tú te mueves en esa dirección, ¿sí? Y la respuesta a eso, lamentablemente, es que no conocemos ninguna historia de ningún país que nos muestre de qué forma países de alta desigualdad, ¿sí?, y baja movilidad social hagan esa trayectoria, ¿sí? No hay en la historia, no existe. Entonces los países que hacen los trucos son países que inicialmente eran igualitarios, o países que siempre han mostrado alta movilidad, pero estar en ese cuadrante y moverse para allá es extremadamente complejo. La historia no nos acompaña en esto. Las políticas públicas que hemos diseñado, lamentablemente, tampoco nos acompañan en esto. Ok, esa es la foto de salida. Entonces, nos preguntamos luego, ¿y cuál es la foto de inicio? Quizás partimos muy mal y por lo tanto ahí está el problema, entonces nos ayuda a entender y a desarmar el argumento, a desconstruir el argumento. Entonces, ¿qué sabemos de condiciones de inicio? Sabemos que las condiciones biológicas de nuestros niños están ok. Es decir, un niño que nace en Vitacura o que nace en La Pintana, ¿sí?, en términos de cuidado de la mujer embarazada, control del niño sano, peso del niño al nacer, talla del niño al nacer, eso está relativamente resuelto, y eso es políticas públicas de los años 40, más o menos, para que ustedes se ubiquen. Desde ahí se inventaron esas políticas. En cambio, en educación tenemos problemas serios. Entonces, por ejemplo, esta encuesta fue súper conocida en su momento, que fue la encuesta SIALS, o IALS, ¿cierto?, que mostró en el año 97 que el 54% de nuestra fuerza de trabajo eran analfabetos funcionales. Esto es, tú le pasabas una caja de remedios a una persona entre 15 y 65 años que se declaraba participando en el mercado de trabajo, y en la cajita de remedios decía, usted puede tomar una pastilla cada 8 horas, ¿cierto? Y luego la pregunta es, ¿cuántas puede tomar al día? ¿Sí? Entonces, la gente sabía leer, conoce los números, pero no era capaz de hacer una división. 54% de la población en Chile fallaba en responder esa pregunta. Fallaba. ¿Ya? Esa encuesta se volvió a tomar en el año 2015. Y del 97 al 2015, después de la GEC, después de la CEP, después del aumento en el voucher, después de un montón de políticas, ese porcentaje cambió de 54% a 53%. Nada. La educación es segregada y, naturalmente, esto debiera condicionar los resultados en el mercado de trabajo, y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, aquí tienen, por ejemplo, lo que sostiene mi argumento previo. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes tienen la talla, cuánto miden nuestros niños cuando nacen. Entonces, aquí está 49 centímetros, nacen los bebés, tú vas a ser abuela, ¿no? Ya, 49 centímetros, ¿no? Entonces, pero miden 49 centímetros si están en el 20% más pobre o están en el 20% más rico.
miden lo mismo. Independientemente de tu nivel socioeconómico, nuestros niños al nacer miden más o menos parecido. La condición de origen no importa. Cuando ves el peso al nacer, pesan 3,4 kilos. Entonces, básicamente esto es como una... Si tú metes a todos los niños recién nacidos en Chile y metes la mano en la bolsa y sacas un niño, aleatoriamente te va a medir 3 kilos. Te va a pesar 3,4 kilos, va a medir 49 centímetros, independientemente de su condición de origen, si es rico o pobre. Es decir, biológicamente los niños están naciendo en igualdad de condiciones. Y esto viene de una base de datos que se llama ELPI, ¿ya? Y esta encuesta también mide otras cosas. Entonces, cuando mides, por ejemplo, manejo de vocabulario de los niños a corta edad, entonces aparece esto. Entonces aquí están los niños en la línea roja de los quintiles más ricos y en la línea azul de los quintiles más pobres. Entonces, a los 2 años, los niños más ricos ya manejan más lenguaje que los niños más pobres. A los 3 años, esa brecha no se reduce, se agranda. A los 4 años esa brecha no se reduce, se vuelve a agrandar. Por lo tanto, la consecuencia que eso va a tener en el sistema escolar también se va a ir amplificando o al menos manteniendo. Entonces, el tema del analfabetismo funcional, ¿qué sostiene el argumento que yo hice anteriormente? Bueno, aquí ustedes tienen la encuesta en el rectángulo en el año 96, el rombo en el año 2015. Prácticamente igual por tramo de edad. Por año de nacimiento, prácticamente igual. Y en consecuencia, Chile aparece acá con algo así por sobre el 50-53% en el nivel 1, que significa que eres analfabeto funcionalmente. Es decir, 53% de nuestra fuerza de trabajo no entiende lo que lee. No es capaz de hacer operaciones básicas. Si tú te imaginas luego, si tú quieres hacer una innovación productiva, si tú quieres hacer innovación en el país, si tú quieres, estás muy limitado. Estás muy limitado porque la fuerza de trabajo no te acompaña en esa tarea. ¿Qué pasa con la segregación de educación? Esto se lo saqué a mi amigo Sergio Ursúa, y lo que tienen acá es un mapita que es bastante interesante. Aquí está la línea de metro, la estación San Pablo, Neptuno, ¿cierto? La línea 1 del metro, hasta los dominicos. Entonces, la línea roja es el puntaje de la prueba CIMSE, asociada a las estaciones de metro, y la línea azul es el ingreso monetario per cápita. O sea, esto es una correlación absurda. ¿Por qué tu estación de metro explica tu CIMSE? ¿Por qué ese ingreso? Porque al final del día es tu nivel de riqueza lo que explica tu rendimiento, y el mapa es directo, la correlación es directa entre ambos. Bueno, y si todo eso ocurre, lo que deberíamos observar es que posteriormente en el mercado del trabajo todas esas desigualdades, segregaciones, condiciones de origen distintos debería traducirse en desigualdad. Bueno, veamos si es verdad. Entonces ahí tú tienes, por ejemplo, la brecha que se observa, está todo estandarizado para poder comparar distintos años. La brecha es un punto de un niño que va a escuela municipal, a una escuela subvencionada y a una escuela particular pagada. Esa es la brecha del cuarto básico, esa es la brecha durante el sistema escolar, esa es la brecha en el mercado del trabajo. Pero todos partíamos con 3,4 kilos. Todos partíamos pesando lo mismo y todos terminamos en trayectorias distintas. Entonces el truco es, si yo peso 3,4 kilos, la pregunta es ¿por qué no me meto en este track? Es porque no puedo, simplemente. Porque para meterme en ese track, ¿cierto? Ir a una escuela particular pagada, ¿cierto? El costo que esto tiene es muy alto y por lo tanto no me permite hacer ese trayectoria. Ok, esa es la foto. Luego, otro problema que yo he observado y que me interesa conversar con usted es, lo que a mi juicio, y todo el mundo lo discute, es la crisis de la élite. Quizás se ha dicho que la élite está en una situación de perplejidad, ¿sí? Hay una sociedad que cuestiona las capacidades de esta élite y los privilegios que tienen. A mi juicio, una élite que no es capaz de levantar la cabeza. O sea, cuando yo veo la declaración del trato a los niños por parte de la iglesia, ¿no? Es como, ¿cómo hacen ese instructivo? Es como, ¿no? O cuando ven los nombramientos de algunos personeros de gobierno que obviamente van a enredarse con la opinión pública, igual se comete, es como mirarse el ombligo, es como no mirar hacia afuera, no entender lo que ocurre afuera, es sospechosamente grave. Entonces,
esto tiene varios problemas. Entonces, por ejemplo, lo que ha pasado es que la interlocución empieza a ocurrir en la calle. Cuando la élite no es capaz de canalizar, cuando el sistema político no es capaz de canalizar las demandas sociales, eso va a empezar a ocurrir en la calle. Sucedió en el 2011 con la educación y ahora está sucediendo con los movimientos feministas, con los problemas de contaminación, ¿cierto? Con no más AFP, por ejemplo. Perdía confianza con la élite. O sea, los casos de corrupción, ahí tenemos los backward forward, ¿cierto? Así como hago la ingeniería financiera perfecta, nada para arbitraria, nada financiera política, los casos de corrupción son situaciones muy graves y naturalmente generan desconfianza, y cuando tú tienes desconfianza es más difícil armar política pública. Esta es la convocatoria del Papa en Iquique, ¿sí? Entonces, esos círculos que están ahí, yo los marqué, son las pantallas gigantes porque iba a haber mucha gente. Entonces, los organizadores esperaban un acto tan masivo, ¿cierto?, que era para que la gente pudiera ver. Y eso no ocurrió. Muy poca gente asistió a ese evento. ¿Qué pasó con la confianza entonces con las instituciones políticas? Bueno, ahí está Chile, ¿sí? Al lado de Colombia, al lado de México. Ese es nuestro nivel de confianza en instituciones políticas, baja confianza. ¿Cuál es nuestro índice de conflicto? Medido en dos momentos en el tiempo, en el 2009 y el 2014. Ahí está Chile el 2009, ahí está Chile el 2014. Altos niveles de conflictividad. ¿Cuáles son los problemas o los conflictos más importantes? Aquí empecé a responder algunas preguntas que me hicieron. Entonces, ¿cuáles son los principales conflictos a nivel del país? Esto proviene de una encuesta que hicimos en el Centro COES. Bueno, siguen siendo los mismos de siempre. O sea, salud, educación, delincuencia, desigualdades, bastante de lo que están listados ahí, ¿sí? Bastante de lo que están listados en la pizarra. Pero también hicimos otros análisis que también reportan que dan cierto matiz a estos resultados. Por ejemplo, aquí ordenamos la percepción de mayor conflictividad, menor conflictividad y si me afecta o no me afecta personalmente. Entonces, fíjate lo que empieza a ocurrir acá. Educación, salud, delincuencia, que eran los principales conflictos, ¿cierto?, me afectan más o menos de forma importante. Fíjense por ejemplo, el conflicto indígena. El conflicto indígena a mí me afecta poco. O sea, en términos cuando tú levantas una encuesta a nivel de todo el país, tú le preguntas a la gente reconoce que hay un conflicto, lo identifica como el conflicto indígena, por ejemplo, pero lo ve lejos, lo ve súper lejos. No es mi problema, es el problema de otro. Todos estos problemas me tocan a mí. Me das cuenta de educación, salud, trabajo, etc. Pero cuando vemos, por ejemplo, cuáles conflictos van a terminar violentamente, ahí aparece indígena. Ahí aparece rápidamente con un alto nivel. ¿Te das cuenta? Educación aparece alto, desigualdad también aparece alto. La gente anticipa que estos problemas van a generar altos niveles de conflictividad. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Porque entonces, la foto inicial de los hechos utilizados se ve compleja, ¿cierto? Estamos en una situación compleja en términos sobre todo de movilidad y desigualdad. Y esto, a mi juicio, choca de forma importante con lo que yo he llamado discurso versus expectativas. Es decir, tú eres capaz, como sociedad hemos sido capaces de alimentar una expectativa para la población, un sueño de desarrollo, un sueño de progreso y de mayor bienestar. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando eso choca con la expectativa? ¿Te das cuenta? Entonces, yo he llamado a esto, ¿qué pasa si hay una actualización de magnitud en la desigualdad? O sea, una cosa es que tú sepas que hay desigualdad, otra cosa es que sepas la magnitud de dicha desigualdad. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, miren lo que ha ido ocurriendo en este país. Este gráfico hace la misma pregunta a una muestra representativa de Chile en tres momentos en el tiempo. La línea roja en el 99, la línea verde en el 2009 y la línea azul en el año 2014. Es la misma pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál cree usted? Es pura expectativa. ¿Cuál cree usted que es la brecha salarial entre un gerente y un trabajador? Es una pregunta simple para que la gente califique esa distancia, ¿no? Entonces, en el año 99, alguien que está en el 20% más pobre
creía que esa diferencia era 20 veces. Entre mi jefe y yo, para alguien más pobre, ¿verdad? La brecha salarial es de 20 veces. Para alguien más rico es de 50. Alguien más rico tiene más información que alguien más pobre. Bien, en el año 2009 se hace la misma pregunta y esta persona dice cerca de 30 veces. El 20% más pobre actualiza sus creencias respecto a la brecha. ¿Sí? Esto puede empezar a generar irritación porque me doy mejor cuenta de la distancia relativa y la persona más rica dice algo así como 45 veces. Y en el año 2014 esta persona sigue actualizando y dice 45 veces. Y esta persona vuelve a decir 50 veces. Es decir, la gente se empieza a dar cuenta. Esto no puede durar para siempre. Las percepciones se van a alinear con la realidad. Eso es lo que estoy tratando de decir. Y la que viene es la actualización en educación. Eso está en proceso. Todavía la gente no se está dando cuenta de la inversión realizada y del retorno que va a tener. Nosotros acabamos de terminar un paper evaluando a aquellos alumnos que recibieron el CAE. ¿Ya? Que recibieron el CAE. Ustedes saben, el CAE se da a personas que son de bajo ingreso y que sacaban más de 475 puntos. Examinamos a toda la gente que está por sobre los 475 puntos y los que están debajo de 475 puntos, con una tecnología que se llama regresión discontinua. Eso para la technicality, ya va que me quedo. Entonces, haciendo eso, se observan dos resultados que son bien interesantes. Hubo una sustitución y los jóvenes empezaron a preferir educación universitaria que técnico profesional. ¿Ya? Ustedes saben, la técnico profesional es más corta, en muchos casos más rentable que la universitaria, por lo tanto era más conveniente que esos chicos estudiaran vocacional que universitaria, y la existencia de este beneficio alteró la decisión. Y segundo, comparando a los que terminaron, no ganaban más que los que estudiaban vocacional. Y en suma terminaron con $14.000 más de deuda en ese máster. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando ese flujo importante de graduados salga al mercado de trabajo y las expectativas que ellos tienen se actualizan? Eso es descontento, eso es un problema. ¿Sí? Y eso obviamente va también a actualizar los alcances de la meritocracia y el discurso que hemos instalado. Hemos instalado un discurso y no estamos siendo capaces de cumplir. Entonces, para eso, a mi juicio, se requiere un Estado de mayor calidad y también políticas públicas de mayor calidad. ¿Ya? Y aquí me muevo a la segunda parte, donde hablo de algunas oportunidades que yo veo y quiero hablar de algunas especulaciones o algunas ideas que he ido teniendo y que me gustaría compartir con ustedes. Entonces, ¿qué oportunidades yo veo? Primero, yo creo que estamos justo en un momento donde hay un buen timing para tener una segunda generación de políticas públicas. ¿Por qué razón? Porque tenemos mejores datos y eso nos permitiría tener un mejor diseño potencial de políticas públicas. Me voy a explicar. ¿Ya? Otra de las cosas que hizo Desarrollo Social en el gobierno anterior, que fue muy bueno, fue el registro social de hogares. No sé cuántos de ustedes saben lo que es eso. ¿Ya? El registro social de hogares básicamente es un gran hermano. Entonces tienen los datos de distintas gente con distintas bases y es capaz de ensamblar esos datos. Tener la capacidad de ensamblar esos datos va a permitir o permitiría tener mejor diseño de política pública. ¿Por qué razón? Porque voy a poder identificar mejor quién puede ser beneficiario de una ayuda, puedo identificar mejor quién es una familia, porque quizás una familia, un miembro de la familia necesita la ayuda, pero otra familia es más pobre, por lo tanto requiere más ayuda que la previa, por lo tanto toda la estrategia de focalización puede ser optimizada con un esquema de este tipo. Entonces, simplemente un ejemplo, para que ustedes vean qué cosas pueden limpiar. Por ejemplo, en la evaluación que yo les mencioné recién sobre el CAE, nosotros vinculamos datos del DENRE que venían del Ministerio del Registro de las Universidades, ¿cierto? Teníamos toda la información de educación superior, toda. ¿Cuál fue tu puntaje PSU?
qué promedio de notas tenías, cuánto tiempo demoraste en egresar, tienes el título o no, etc. Luego eso lo vinculamos con los datos del seguro de desempleo. Entonces sabemos en qué firma trabajas, cuánto ganas, cuál es tu rotación laboral. Lo vinculamos con pensiones. Entonces sabemos cuánto cotizas o no cotizas, cuánto cotizas adicionalmente o no. Imagínate todo lo que sabes. Y además lo mezclamos con CIMSE. Y por lo tanto sabemos de qué familia vienes. Cuál era la educación de tu papá, cuál es la educación de tu mamá, a qué colegio fuiste a preescolar o no fuiste a preescolar. O sea, tienes todo el ciclo de vida de un sujeto. Todo el ciclo de vida. Y por lo tanto esto además lo puedes agregar por familias. Y por lo tanto puedes modelar familias. O sea, todo lo que le interese como Big Data y estas cosas, hoy día tenemos una calidad de data en el sector público que nos permitiría hacer diseños de política pública muy distintos. El único país en el mundo que tiene estos datos, el único, es Noruega. O sea, nosotros deberíamos estar como de cabeza trabajando en estos datos para optimizar nuestro programa. Ok. Entonces, esto por ejemplo, asignación de beneficio, sistemas como el CAI y otros podrían diseñarse con este tipo de iniciativas. Calidad de gobierno y políticas públicas. ¿Ya? Aquí ya empiezo la especulación y algunas cosas anecdóticas que quiero compartir con ustedes porque creo que es relevante discutirla. Primero, durante el gobierno anterior se instaló la idea de la desprolijidad del sector público, ¿cierto? Las políticas fueron mal hechas, la reforma está mal, que aquí, que allá. Había toda una serie de críticas respecto a cómo se hacían las cosas. Y el punto de comparación muchas veces fue con la concertación en los 90. Yo en esa época trabajaba de ayudante de investigación en CIUPLAN, donde emigró un grupo importante de economistas a trabajar en el primer gobierno de Patricio Elwin, ¿de acuerdo? Y claro, a mí me tocó ver en ese minuto gente que era muy preparada, por mucho tiempo esperando ser gobierno, especializado en distintas áreas, y llega al gobierno y se instala. Y se instala con buena calidad técnica, con temas pensados y con mística. Era un momento de recuperación de la democracia, de reinstalación de la institucionalidad, por lo tanto la gente se instala con fuerza, con energía, con mística, con decisión, con convicción. Luego, también me tocó asesorar a través del BID al gobierno de Piñera 1, ¿ya? En áreas de trabajo y educación. ¿Ya? En el área de trabajo no tengo nada que decir, no observé lo que voy a decir, que sí observé en educación. Yo iba a una reunión en el Ministerio de Educación durante el gobierno de Sebastián Piñera, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, y yo lo que vi fue una alta rotación laboral. A mí me sorprendió mucho eso. Me sorprendía que yo iba a una reunión y tenía gente en la mesa muy competente, muy capaz, proveniente del sector privado, que quería participar con mística en este gobierno de centro derecha que había ganado y hace tiempo no gobernaba, por lo tanto tenían muchas ganas. Iba al mes siguiente y había cambiado uno, y el mes siguiente había cambiado otro. ¿Ya? Esto es anecdótico, pero lo que yo observé fue una alta rotación. ¿Ya? Lo dejo como anécdota. Segunda anécdota. En Bachelet 2, yo vi los esfuerzos de Nicolás Izaguirre de contratar economistas para el Ministerio de Educación. Lo ofreció a harta gente, me incluyo, para que fuera a trabajar como a él como asesor en el Ministerio. Yo le dije que no, y mucha gente le dijo que no. ¿Ven? Entonces, ese gobierno yo vi cómo le costó completar equipos. Entonces, la mística se empezó a perder. La gente que antes iba a trabajar en el sector público, ya no iba. Te pagan menos, trabajan más, te tratan mal, te desprestigian. ¿Está bien? Te hacen bullying por la prensa, por las redes sociales. La gente no va. ¿Y qué pasa con Piñera 2? No sabemos. No sabemos todavía. No me ha tocado, no tengo anécdotas que contar. No tengo anécdotas que contar. Pero lo que quiero llamar la atención, que tú puedes tener buenas intenciones, tú puedes tener un buen programa, pero hoy día conformar equipos es aparentemente, por estas cosas anecdóticas que yo he visto en dos ministerios, en educación, en dos gobiernos, ¿cierto? Parece más difícil que antes.
Entonces cuidado con eso, porque en el fondo es fácil exigir al otro, pero a lo mejor el otro no tiene no es capaz de conformar el equipo, la gente no está presente. Rodrigo Valdés, que ahora hace clase en la Universidad Católica, por ejemplo, me dice que él siempre había hecho clase en la chica nomás y ahora está haciendo clase en la Católica. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿cuál es la diferencia de alumnos? Dice, es súper interesante, los alumnos de la Chile se quieren trabajar al gobierno, los de la Católica quieren armar una fundación. Es buena la observación, es buena la observación. Entonces, claro, si es que tenemos gente yendo a la fundación y no al gobierno, ¿cómo el gobierno es el equipo? O cómo evitamos la rotación laboral, que la gente no se decepcione, porque trabajar en el gobierno es complejo, ¿cierto? Es distante, no puedes hacer las cosas con la velocidad o la plasticidad que te gustaría hacerlas. Entonces, ¿cómo apoyamos a los gobiernos para hacer las pegas? Bueno, quizá el modelo este de la vulnerabilidad funcione, es más. Ok. Listo. 2 puntos más. Y aquí me tiro a la piscina con todo, ¿ya? Lo que voy a decir ahora, si lo están grabando lo borran, lo voy a decir, lo voy a negar, voy a decir estaba ebrio, cualquier cosa, ¿ya? Cambio demográfico. Los voy a llevar a un tema completamente fuera de la caja. ¿Cuál es la expectativa de vida de los niños que están naciendo ahora? De los niños que están naciendo ahora, tú qué haces, ¿ya? De los niños que están naciendo ahora. ¿Saben ustedes? ¿Lo ven? 120 años. ¿Ya? Eso es lo que los científicos están proyectando. ¿Por qué razón? Ahí está Claudio Hertz, ¿cierto? Un científico muy destacado en Chile, que trabaja en ELA, Parkinson, Alzheimer, etc. Está Jero, ¿cierto? Que trabaja en los grupos centenarios. Está Harari, ¿cierto? Que todos han leído en Homo Deus, Homo Sapiens y esas cosas, digamos, que dice más o menos lo mismo. ¿Cuál es el punto clave acá? ¿Por qué la gente se muere? Bueno, por enfermedades crónicas. Por enfermedades crónicas. ¿Ya? Y de acuerdo a los científicos, estamos a 30 años de resolver una serie de enfermedades crónicas. Condicional a eso, la expectativa de vida son 120 años. Listo. Supongamos que nuestros niños, de ahora en adelante, viven 120 años. Es un cambio demográfico relevante. ¿Qué pasa entonces con el sistema de pensiones? ¿Cómo lo ordenas? ¿Qué pasa con el sistema de salud? ¿Qué pasa con el empleo? O sea, piénsalo ahora. Tú quieres hacer una reforma de previsión y dices, no, la gente tiene que trabajar más años. Ok, entonces van a ir 120 años y tienen que trabajar más años. ¿Qué pasa con las generaciones jóvenes? ¿No van a tener empleo? ¿Cómo le acomodas empleo a todo el mundo entonces? Esa pregunta es de primer orden. ¿Quién la está pensando? Bueno, nadie que me haya dicho cómo lo vamos a resolver esto. Pero yo creo que es una pregunta que ustedes tienen que empezar a meter ahí en la ecuación. Y si a eso le voy a agregar migración, ya. ¿Cierto? Muy difícil. Segundo tema, fuera de la caja. Automatización y mercado del trabajo. ¿Ya? Ya, aquí no me puedo aguantar, así que les pongo una ecuación, porque todos tenemos seco. ¿Ya? Les voy a explicar esta ecuación, se ve fea, pero es bonita. Imagínense que eso es salario. ¿Sí? El salario de una persona. Esta ecuación lo que te dice, si tú lo piensas bien, de cuánto gana una persona depende de cuáles son sus condiciones iniciales. ¿Está bien? La leche materna, el cuidado infantil, la estimulación temprana, de los niveles de escolaridad que te dieron. Depende de qué firma tú trabajes. Trabajas en una pyme, trabajas en Codelco, trabajas en PHP. ¿Y cuál es el match? Esto es súper nuevo, esto es como frontera hoy día en economía. ¿Cuál es el match entre esas características, ¿cierto? Y la firma donde trabajas? ¿Okay? En otras palabras, tú puedes ser un economista que trabajas en una fundación, un economista que trabaja en una organización social o un psicólogo que trabaja en un club deportivo. Y tus características personales, tu dotación inicial, interactúan con la firma y también interactúan con el tipo de tarea que puedes hacer. Y eso te hace más o menos reemplazable. Entonces hay gente que es reemplazable muy fácil y gente que es muy difícil de reemplazar. ¿Se entiende cuál es la idea? Entonces hay un mix entre tus características, tu educación, tus habilidades y el tipo de trabajo que realizas que te hace más o menos blindado en el mercado del trabajo.
más protegido o menos protegido en el mercado del trabajo. Bueno, y eso después se puede traducir en desigualdad, como en Chile. Ya. Entonces, ¿quién tiene puestos blindados entonces en el futuro? En un mundo de automatización. Yo tengo un amigo urologo que me mostraba cómo un robot hacía las operaciones que él hacía hace 10 años. Y ahora hace un robot. ¿Sí? Los cajeros desapareciendo de los supermercados. La gente que pesa desapareciendo de los supermercados. Bien, esos empleos se perdieron. Esos empleos que se pierden se recuperan. Entonces, un estudio en Estados Unidos y un estudio en Sao Paulo muestra que solo el 25% de la fuerza de trabajo actual está blindada. Solo el 25%. Es decir, el 75% de los que efectivamente están trabajando tienen un trabajo inestable desde ahora en adelante. ¿Cierto? Y eso, si alguien pierde el empleo, la mitad lo recupera, y el que lo recupera en una menor posición relativa a su salario y condición laboral original, precariedad. ¿Quiénes son los que se defienden? Los que tienen trabajos no rutinarios. Esos son los que se defienden. Y el problema está en que Chile y América Latina está muy rezagado en este camino, ¿ya? Y obviamente aquí hay un desafío re importante en términos de educación, trabajo y diseño de políticas sociales. Esta revolución de automatización viene a pasos gigantes. Entonces aquí hay dos escuelas. Una escuela más pesimista, que es la visión que yo le estoy diciendo, donde tengo miedo, ¿sí? Tengo temor de cómo vamos a enfrentar esta situación porque no veo gente haciéndose cargo de esto. ¿Está bien? Y hay otra escuela que dice, no, es como la escuela más chica, no, si esto se ajusta, siempre sale algún trabajito por aquí o por allá. Pero igual la gente tiene la intuición de que se va a precarizar el mundo del trabajo. Se va a precarizar. Entonces gente que tenía empleo lo pierde. O empieza a tener mayor rotación o mayor inestabilidad laboral. Entonces, en ese sentido, eso es un riesgo relevante y potente. Entonces, para convencernos de esto, ¿dónde va a estar el futuro de la competitividad mundial? ¿Dónde están las cabezas que van a liderar el mundo? ¿Cierto? Entonces, nos hicimos la pregunta, ¿cuál es el número de estudiantes de 15 años que alcanzan los rendimientos máximos en las pruebas internacionales? Para comparar, para ver dónde estamos. Tomémonos una foto, sin miedo. La foto es. En Argentina, la gente que logra tener puntajes máximos, llenas una micro. En Chile, llenas 8 micros. En Holanda, llenas 17 Airbus 380. Y en Corea del Sur, llenas 153 Airbus. ¿Ok? Entonces, pues, ya, pero hay más gente allá en Corea acá. Bueno, 12% de la población, 0,12% en Chile. Nos estamos educando bien. Nos estamos educando para el problema que eso nos viene. ¿Okay? Estamos lejos de eso. Entonces, en conclusión, hay una falla en el sistema educacional, baja productividad, baja competitividad internacional, expectativa de la población y curso de la político de la élite desalineadas. Eso es complejo en términos de estabilidad y confianza en las instituciones. A eso tú le sumas las demandas ciudadanas inmediatas, que no hay recursos para satisfacer todas las demandas que la gente tiene de forma inmediata, y los recursos humanos en el gobierno, entiéndase esto, calidad de implementar política pública con mayores limitaciones, y si a eso tú le sumas la transición demográfica y la automatización, el cuadro solo empeora. Entonces la invitación es a reflexionar de qué forma corro un poquito ya y articulo una nueva forma de diseñar quizás políticas públicas o intervenciones que sean más ambiciosas y más exigentes. Termino con una invitación para todos y todas para el 14, 15 y 16 de noviembre nuestra conferencia Concentraciones de COES. Muchas gracias. Una vez más, Dante nos hace un planteamiento bastante, diría yo, no sé, provocador en términos de cuáles han sido como las expectativas que hemos ido desarrollando como sociedad en el último tiempo y en el cual no nos podemos excluir ninguno. Yo creo que todos de alguna u otra manera creemos lo que Dante nos ha planteado como sociedad, la meritocracia, en fin, etc. Ahora, yo creo que en los últimos días y haciéndome cargo, o más que haciéndome cargo, tomando
algunas de las discusiones más inmediatas, como por ejemplo este proyecto de Aula Segura. ¿Aula Segura se llama? Sí. Nos habla un poco de lo que nos está planteando Dante de otra manera, es decir, educación que se reparte, ¿no es cierto?, de forma muy desigual, donde ya a los 3, 4 años empieza a haber una diferencia, y donde en definitiva lo que se logra captar muy desigualmente es capital cultural, social y humano. Humano está claro, es educación, pero todos sabemos que muchos de nosotros, cuando ponemos a nuestros hijos en los colegios, no los ponemos solamente por lo que van a aprender o no van a aprender, sino también con qué se van a relacionar. Eso es capital social. Y en definitiva también, y digo esto del aula segura porque en algunos colegios hay mucha paz y en otros hay bastante violencia. Cuestión que también está muy presente en una desigualdad en términos de lo que es el proceso escolar. Respecto a esto, y dado que Dante tocó el tema de la meritocracia, me acordé del estudio de Manolo Canales, Salir del Cuarto, Expectativas Juveniles, que él hizo el estudio en 90, después lo vuelve a hacer ahora, el año pasado, que es un estudio que hizo con Juan Pablo Camps y otra gente de la Católica y de la Chile, que me parece simplemente espectacular. O sea, se tiene la posibilidad de leer el relato de cuáles son las expectativas de los chicos que salen de cuarto medio. Ellos hablan en un lenguaje muy coloquial sobre las universidades antiguas y las universidades nuevas, así las llaman, ¿ya? Va a ser precisamente esta diferencia respecto a una diferencia de educación que es tan brutal que efectivamente cuando tú pagas, ¿no es cierto?, el CA, en fin, y entras en universidades nuevas, así denominadas por propios chiquillos, digamos, y que nos hablan entonces de esta cuestión. Yo creo que el diagnóstico es muy certero y yo simplemente quiero dar 2 o 3 puntitos que me parece que a lo mejor complementan o a lo mejor, no sé si mencionan lo que plantea Dante. La verdad es que me di la lata de saber aquí un par de artículos que salieron en la revista Economía y Sociedad, que claro, si hubieran venido habrían tenido una posición mucho más confrontacional con Dante y conmigo. Respecto al ascensor social chileno, aquí escribe Rolf Luders, ex ministro de Hacienda, tipo de dictaduras, él tiene una visión tremendamente optimista de que el Gini lo vamos a bajar de 0,58 a 0,35 en un plazo muy breve, en fin. Y fundamentalmente por una lectura que se hace de este estudio de la OCDE del ascensor social roto, que yo comparto, como ya digo, con el que ya se ha planteado por Dante. 2 o 3 cuestiones que me he hecho plantear. Primero, yo creo que la pobreza efectivamente se ha reducido muy fuertemente en materia de pobreza por ingreso, creo que eso está a la vista. Creo que cuando Dante demuestra y dice, mira que hay un tema pendiente respecto a la pobreza multidimensional, quisiera poner fundamentalmente en 2 índices, que son aquellos que son más estructurales. Uno que dice relación con la educación de adultos. Todos sabemos más o menos que tenemos cerca de 5 millones de personas que no han terminado el cuarto medio en Chile, y la falta de seguridad social, estamos hablando del 30% de la población, que son 2 cuestiones que de alguna manera explican el índice, digamos, por su elevado número, la incidencia que tienen, y que de alguna manera también explican complejas relaciones sociales de subordinación, de dependencia, de asistencia, que hace que en definitiva tengamos esto como fenómeno. Dante ya lo planteó, pero yo quiero darle siempre una vuelta, segundo tema que quiero plantear, que es el tema, ¿no es cierto?, que a muchos nos preocupa respecto al tema del lugar de residencia, el tema territorial. Yo creo que aquí hay un tema que es muy complejo en temas de movilidad social. Nos tocó comentar con Dante precisamente el estudio de la OCDE, no me acuerdo si fue el año pasado o en el cual comentamos precisamente un estudio que hizo un par de, y muestran a Chile, digamos, con este tema bastante complejo. Hay José Juan Prieto, que está haciendo su doctorado afuera, y tiene un estudio muy preciso respecto a cuánto se demora una persona que vive en La Pintana en volver a salir de la pobreza versus uno que vive un poco más adentro, digamos, en la comuna de La Cisterna, y estamos hablando de un año de diferencia, ¿ya? O sea, la vulnerabilidad territorial tomada de la mano, ¿no es cierto?, de esta mala educación, ¿no es cierto?, y también la dificultad en términos de mayor violencia territorial, por barrio, etcétera, hace que tengamos una cuestión muy compleja. Esto lo analizó y que me ha escuchado muchas veces antes, siempre yo con un mapa, ¿no es cierto?, que hace Rubén Katzmann el año 2001, digamos, hace mucho tiempo atrás, y habla, ¿no es cierto?, de pobres urbanos, seducidos y abandonados, así los llama él, ¿no es cierto?, con esta
tríada, ¿no es cierto?, de dificultad habitacional, de esta vulnerabilidad habitacional, educacional y también de carácter laboral, porque además tampoco se reducen ahí puestos de trabajo. Una tercera cuestión, y Dante apunta, yo estoy totalmente de acuerdo contigo respecto al registro social de hogares. Creo que nos falta un paso todavía para tratar de llegar a un sistema más bien de carácter tributario que nos entregue toda la información, este Big Data, ¿no es cierto?, y que permita que en definitiva todos, incluyendo los que estamos aquí, que ¿cuántos están en el registro social de hogares? ¿Cuántos están inscritos en el registro social de hogares aquí? Nadie. Bueno, eso da un poco muestra de lo que se trata. Acuérdense que tenemos cerca de 13 millones, 12 millones y medio de personas inscritas en el registro social de hogares. De la sala en que estamos aquí no hay nadie. O sea, lo que quiero decir es que ojalá todos estemos inscritos, y más que inscritos por estar inscritos, sino que la posibilidad de tener mejores políticas sociales. Pero bueno, esto lo digo porque creo que también los mecanismos que hemos utilizado de focalización o de entrega de beneficios, y lo hemos dicho desde la Fundación Subversión de la Pobreza muchas veces, generan estigmas y ciertas reproducción de experiencias de pobreza que son muy complejas. Y de desigualdad también, por cierto, y ¿no es cierto?, personas en pobreza porque tienen que competir por la misma ayuda. ¿Quién tiene más puntaje, quién tiene menos? Una cuestión que sabemos. No estoy diciendo esto que no haya que focalizar, estoy pensando en cómo focalizamos de una manera distinta, en que no exista, ¿no es cierto?, esta destrucción a veces de capital social producto de esta competencia, y también entre grupos, porque claro, todos sabemos que tal como ninguno de nosotros está en el registro social de hogares, ¿cuántos de nosotros estamos en FONASA? A lo mejor hay más. Por lo menos tenemos 2 personas que están en FONASA de una sala donde hay más de 50 personas. Entonces, lo que quiero decir, no alcanza el 10%, digamos, del 5%. Lo que quiero decir es que finalmente la satisfacción de necesidades en nuestra sociedad, donde hay una segmentación tan marcada, es evidente que produce rupturas y quiebres importantes a nivel societal. Es una cuestión que creo que es bastante compleja. Hay un tema que yo hubiera agregado, Dante, respecto al tema de los desafíos o de aquellas cosas o de oportunidades. Yo creo que hay un tema que nosotros, hablo por la fundación donde trabajo, y un grupo de personas, que muchas de ellas están aquí presentes, que nos importa cualquier cantidad y que yo creo que es un tema tremendamente pendiente, y es la forma en la cual se hacen políticas públicas. Y creo que el tema de la participación social es un tema que no mencionamos nunca mencionamos cuál es el rol, no solo de la sociedad civil, tercer sector como los que estamos aquí, sino que fundamentalmente aquellas personas que están metidas en el día a día, ¿no es cierto?, teniendo el problema. Yo creo que hay un tema ahí que nos ha complicado mucho como sociedad y que ha ido de la mano de la construcción de este mito que hemos construido respecto a la meritocracia. Así que yo creo que ahí hay un temazo. Y aquí me atrevo a leer un pedacito porque, como no fui a la charla, voy a repetir y tú me corregís después. Ustedes, como COE, invitaron a Hartmut Rosa, ¿sí? Ayer, que habló, yo pensé que iba a hablar de pobreza del tiempo, que se ha puesto más de moda, pero él salió con un cuento bastante más completo, que me atrevo a leer un par de cositas resumidas. Filósofo alemán de la cuarta escuela de Frankfurt, bueno, lo que ustedes ahí, Adorno y todos estos personajes que han pasado por la escuela de Frankfurt y han discutido, en fin, no me voy a poner la tela. Pero lo que él habla son de 2 temas que me parece son tremendamente centrales a la hora de los desafíos que ha planteado Dante. Uno es el tema de la aceleración y el otro de la resonancia. Como conceptos que explican parte de la experiencia social en lo que él denomina las sociedades tardomodernas, y donde según él la crisis de estas sociedades y el malestar social que estamos viviendo están relacionadas con una falta de sincronización entre los sistemas económicos, sociales, culturales, naturales. Y ahí entonces me atrevo a leer un poquito lo que resumen de él. La sociedad tardomoderna se basa en procesos de aceleración, es decir, donde el cumplimiento de su propósito exige producir siempre más, por una unidad de tiempo. ¿Qué se debe producir? Más materialidad, más crecimiento económico, más tecnología y más innovación. Este paradigma de progreso nos mueve hacia adelante bajo la idea de que todos los años debemos tener más, crear más ideas nuevas, actualizar nuestra tecnología. La reproducción del statu quo depende de la aceleración, del cambio y el aumento permanente de estos 3 aspectos. Si no ocurre, se produce crisis, se genera la sensación y percepción de estancamiento
y finalmente de retroceso. Entonces, a esto y esto opera mucho a nivel de persona, a nivel de estructura. La crisis griega, en parte la crisis brasileña, algo de lo que está pasando en Argentina. Uno podría poner varios ejemplos respecto a esto, pero podría estar a la base de alguno de estos fenómenos. En segundo lugar, plantea él, el problema es que la aceleración se produce desincronizadamente con ciertos fenómenos que son el sostén de nuestras sociedades. ¿Cómo funciona la democracia? La democracia es mucho más lenta que los fenómenos que acabo de describir, mucho más lenta. Y si lo llevamos a nivel global, es decir, esto está a años luz, estamos totalmente desincronizados. Entonces me parece que hay un tema aquí que es muy interesante de poder analizar, pero hay un segundo punto que me parece que es más lenta que la democracia, que es la naturaleza. ¿Cómo logramos que la naturaleza vaya a un cierto ritmo, ¿no es cierto?, que el crecimiento y la mayor productividad nos está exigiendo constantemente? Sumado a una expectativa de vida que son simplemente una locura para quienes vivimos y nos sentimos parte más del siglo XX, en palabras de algunos historiadores, el siglo XX largo, ¿ya? Que nunca es un siglo, digamos, sino que más tiene que ver con la cultura. Entonces, de esta manera es cuando sentimos este malestar y crisis social, también ecológico, político, sin lugar a duda. No vamos a hablar de la endogamia, ¿no es cierto?, que ha planteado Dante de manera tan certera respecto al tema de la política, ¿no es cierto?, donde pareciera que los problemas que se desarrollan dentro de la sala de clase, del colegio, del congreso, son de ahí, de nadie más, nadie los entiende, digamos. Son de ciertas lógicas que se nos hacen desconocidas. En fin, entonces yo creo que hay un tema que es muy importante ver, sobre todo por el tema del crecimiento económico per se, la obsolescencia de las tecnologías, la obsesión por la innovación, que provoca una sensación de creciente fracaso y aislamiento. Y aquí quiero detenerme en un punto que por lo menos para mí es muy importante, que tiene que ver con un cierto desaliento y agotamiento, en donde particularmente las personas que están en pobreza son siempre los más lentos. Son los lentos, son los torpes y finalmente son, de alguna manera, parásitos de una sociedad que se saca la mugre por tratar de avanzar en innovación, ¿no es cierto?, de más crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces lo rápido, la rapidez con la cual tú haces las cosas es lo bueno, lo correcto, y el resto empieza a quedar un poco más atrasado. Entonces, la gran pregunta es si la idea de progreso que tenemos en la cabeza es la única posible, o como buen constructo o producto social es posible de repensar. Y yo creo que ahí hay un punto que invita a la reflexión. Y creo que este es un lugar privilegiado, digamos. Es un lugar privilegiado porque precisamente aquí se innova socialmente, porque aquí se piensan formas distintas de enfrentar los problemas sociales. Yo creo que aquí hay un par de cuestiones que, perdonen que estoy en los 20 minutos, ¿no? O ya me pasé, Arturo. Dos cositas muy cortitas. Nosotros trabajamos mucho con una señora que trabaja en Nahué, el tema de las abejas. La señora, fíjate que reclaman subjetivamente porque les pavimentaron toda la cuestión de Santiago, porque cuando venían a Santiago se venían conversando y como que la vida la iban tejiendo un poquito en el viaje a Santiago. Ahora las cosas tan rápidas que no alcanzan a hacerlo. Ustedes me dirán, pero eso es una pelotudez. Sí, es una pelotudez, pero finalmente tiene que ver con el bienestar también. O miren lo que pasa a ustedes con una ley que está en peligro de desaparecer, que es la ley Lafkenche. La ley Lafkenche no tiene por objeto producir más, tiene más bien por objeto resguardar aquello que existe en territorio de personas que son precisamente de Lafkenche, digamos. Entonces, yo creo que eso tiene mucho que ver, y perdona que una vez más también me pongo el latero, pero no puedo dejar de citar al maestro Amartya Sen, respecto a la libertad y a la realización, y finalmente la pobreza como falta de libertad, más que como otra cosa. Entonces, poniéndolo en contraposición, no necesariamente de forma absoluta respecto al tema del crecimiento económico, pero sí en cómo vamos enfrentando precisamente nuestra vida. Entonces, yo creo que hay aquí un tema que es bien complejo y es pensar en el desarrollo de una sociedad que, si la miramos desde el punto de vista ecológico, entiendo que se nos está acabando como en 2030. O sea, la posibilidad de vivir 120 años se nos va a ir cortada porque resulta que en 2030 pareciera que el planeta no da. Entonces, yo creo que son preguntas que en definitiva uno está en una posibilidad todavía de hacerse en una desafección democrática que nos tiene en América Latina como nos tiene, digamos, ¿ah? ¿Y para qué estamos por lecer? A Europa también. Entonces, yo creo que hay ciertas cosas que son interesantes. Yo me quedo con eso. Creo que lo que ha planteado Dante respecto, por ejemplo, al uso de los datos, el registro social de hogares, se hizo un esfuerzo en el gobierno anterior que yo espero que se retome, que tiene que ver con los mapas, esta vez con mapas reales, digamos, territoriales,
donde no han operado donde han operado programas y no han funcionado. ¿Por qué no han funcionado? Recuerdo el caso Calama, en el tema, por ejemplo, de violencia intrafamiliar. Entonces tú dices, ¿por qué no funcionaron ciertos programas de violencia intrafamiliar, particularmente de género, en Calama? Cuando se ha aprobado 1 o 2 veces y tú miras el mapa y ahí tienes algo muy concreto. Entonces yo creo que ese tipo de cuestiones hay que aprovecharlas y hay que aprovecharlas precisamente para el bienestar de la gente, digamos. Lo segundo que no puedo dejar de pensar una vez más en el famoso encuentro del cambio demográfico y la renta básica universal, porque es un tema que se impone. ¿Ah? O sea, si tú habláis yo tengo que pensar, digamos, si riqueza y crecimiento se va a producir, bueno, ¿cómo se reparte eso? Habrá que por lo menos plantearse en una discusión que me parece a mí que la discusión que hoy día tiene América Latina con la Unión Europea es una posibilidad interesante. Nada, eso yo me podría dar por un poco latero con la matriz productiva, que siempre aquí el maestro Joe Ramos nos diría siempre, la matriz productiva chilena, nunca le hacemos caso, nunca vemos por qué otro lado podemos avanzar que no sea solamente extractiva, digamos. Pero bueno, ya eso es un tema que podemos conversar. Eso se me ocurre como para comentarlo de